A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Buenas tardes, tengo el gusto de saludar a los televidentes de Telesucesos, a quienes invitamos el día de hoy a su programa Neurología al Día. Y tengo el gusto, el privilegio de contar en este programa con la compañía de un excelente médico neurólogo, un neurólogo de la nueva generación, con el que vamos a conversar sobre un tema que es importante y de mucha actualidad siempre, a pesar de que han pasado miles de años. Todavía es un programa de un tema de actualidad. Me refiero a la epilepsia. Sobre este tema vamos a conversar con el doctor Felipe Romero, un distinguido neurólogo del Hospital Eugenio Espejo y que también trabaja en el Hospital Metropolitano de Quito. Doctor Romero, sea usted bienvenido a este programa y quisiera arrancar preguntándole quién es el doctor Romero, que de pronto aparece en el ambiente neurológico de la capital. Buenos días, doctor Ramiro Montenegro, muchas gracias por la invitación. Yo soy Felipe Romero, soy neurólogo, tengo un curso de especialidad en epilepsia. Ahorita me encuentro trabajando en el Hospital Eugenio Espejo y en el Hospital Metropolitano de Quito, y pues mi área de conocimiento, en el área en la que más me desarrollo, es precisamente la epilepsia. Y esa epilepsia que data de 4000 años antes de Jesucristo, es decir que ya en la civilización sumeria, o sumería como dicen algunos, ya se habló de la epilepsia, se le denominó la enfermedad de las caídas. Y la civilización sumeria, como todos conocemos, es la primera civilización en el mundo, en el territorio de la Mesopotamia, y donde se inventó la escritura. De manera que es un tema sumamente antiguo, tan antiguo prácticamente como la humanidad, y que ha pasado por una serie de eventos, desde algunos trágicos, porque los pobres pacientes epilépticos en aquellas épocas ya idas eran motivo de muchos inconvenientes, de lo que también es importante referirse, ¿no es verdad? Cuénteme cómo se conceptualizaba en esas épocas sobre el tema de la epilepsia. Sí, así es, hay descripciones tan antiguas como las que acaba de mencionar usted, pasando por los escritos de Hipócrates también, en las que se relataba personas a las que perdían su conocimiento, se desconectaban por tiempo indefinido a veces, otras veces por tiempos breves, y siempre se le daba la connotación de algo mágico, de algo extraterrenal. Hasta la Edad Media muchos de ellos se catalogaban como personas poseídas por algún tipo de ente. En algunas culturas se pensaba que eran entes benignos, en muchas otras, como la católica, entes malignos, y pues eran pacientes que lamentablemente eran recluidos en cárceles muchas veces, o en sanatorios en los que en vez de curarlos solo se los contenía. Básicamente en el siglo XVII y en el siglo XVIII se empieza a identificar como una enfermedad
y por las escuelas específicamente de Jean-Martin Charcot, donde en Francia, donde por primera vez se identifica que estos eventos podrían tener una connotación cerebral, y casi a la par la escuela inglesa del doctor John Hughley Jackson, también identificaron que este tipo de eventos tenían una explicación neurológica, y desde ahí pues empezó ya a abordar como una enfermedad neurológica, ¿no? Sí, así es. En realidad decía yo que los pacientes epilépticos en aquellas épocas sufrieron muchos conflictos, muchas tragedias y muchas agresiones, porque por ejemplo en la antigüedad, antes de la Edad Media, cuando un paciente era identificado que tenía ataques, porque no se llamaba epilepsia, sino que tenía ataques o convulsiones, eran sometidos a castración y no podían tener descendencia, no podían servir de testigos y se los expulsaba de las comunidades con castración previa. Y a las mujeres se consideraba que aquellas que tenían convulsiones o que tenían ataques y se llegaban a embarazar eran enterradas vivas. Es decir, de ese tipo de tragedias que son inconcebibles a la luz de los conocimientos actuales. Pero también en nuestro país los enfermos epilépticos sufrieron una serie de agresiones, eran hospitalizados, entre comillas, en los hospicios, en los manicomios. Así es. Y pobres, no tenían más que, según relata uno de esos enfermos, un rinconcito en alguna parte del hospicio, sin tener cama, sin tener colchón, sin tener cobijas, sin tener nada, y eran perseguidos, y eran castigados, eran flagelados, especialmente si intentaban huir, eran sometidos a unas terribles agresiones. Es decir, con eso se confirma que la epilepsia es una enfermedad que no ha tenido comprensión ni humana ni divina, diría yo, en sus comienzos, pero ventajosamente la ciencia, la investigación permitió que se vaya desenmascarando la enfermedad, que se vaya conociendo progresivamente la verdad de su etiología, la verdad de su fisiopatología, de cómo se produce. Y así entramos a después de haber pasado muchas épocas de investigación, pero llegamos a la época del que yo personalmente considero es el elemento más importante en la historia de la epilepsia, que es Henry Gastot. Henry Gastot es realmente el gestor de muchos conocimientos. Por ejemplo, la clasificación. Coméntenos acerca de la clasificación de Gastot, que permitió conocer tantas variedades, porque habitualmente, especialmente entre el público, entre la gente de la comunidad, se consideraba que epilepsia era simplemente aquel paciente que perdía la conciencia, se caía y tenía sacudidas, tenía convulsiones. Pero la epilepsia es muchísimo más. Claro, mucho más compleja, ¿no? En realidad, tanto con los escritos de Gastot como los de Hughley Jackson, se identificó que los síntomas de la epilepsia podían ser específicos. Y ellos identificaron que podían salir a veces de una parte específica del cerebro o podían abarcar todo el cerebro. Entonces, de ahí empezó la clasificación esta de epilepsias focales o epilepsias generalizadas, que fueron los primeros términos que se utilizó cuando se referían precisamente si es que salían de una parte específica del cerebro o si salían o no había un foco específico identificable, sino que más bien el que estaba involucrado era todo el cerebro. Y poco a poco, según cómo se fue avanzando en encontrar las causas, hoy por hoy se conocen que hay epilepsias que son genéticas, es decir, epilepsias cuyo antes se las llamaba generalizadas. Tiene sentido ese nombre, sin embargo el origen es el importante, porque son enfermedades genéticas cuya manifestación principal son las convulsiones, los episodios epilépticos.
y las focales, que involucran una parte específica del cerebro, y estas pueden ser originadas por muchas patologías intracerebrales que se llaman, es decir, puede ser un golpe el que afectó una parte del cerebro, puede ser una infección, un tumor, una malformación con la que nació el paciente, y esa parte del cerebro es la que está produciendo la enfermedad. Entonces son enfermedades que por un daño cerebral focal específico o generalizado predisponen al paciente a tener episodios repetitivos de crisis epilépticas que tienen una forma específica, ¿no? Así es. Se dice que la semiología en la medicina debería o podría ser desarrollada a través del análisis de los síntomas y de los signos que puede provocar la epilepsia. Así es. Esto significa que crisis epilépticas pueden ser cualquier síntoma en un momento determinado que se presenta, y eso es importante que la gente sepa para diferenciar de cuándo es un inicio o se está presentando una crisis epiléptica. Las características son la presentación intempestiva, brusca, es decir, el paciente puede estar completamente normal y de pronto es sorprendido por una crisis, es decir, tienen un comienzo súbito, intempestivo, y la otra característica es el corto tiempo de presentación. De modo que, por ejemplo, si el paciente tiene una sacudida de la mano de presentación intempestiva y que le dure unos segundos, puede ser ya un inicio de una crisis epiléptica, ¿no es verdad? Así es, pues es decir, así como grande es el cerebro, también las posibilidades de manifestación de las crisis son muy variadas. Sin embargo, hay síntomas muy frecuentes. Entonces, los síntomas más frecuentes, como dice el doctor Ramiro Montenegro, puede ser que sean eventos que se presenten súbitamente, pero también hay eventos de crisis epilépticas que se pueden anunciar. ¿Y cuáles son los avisos más frecuentes? Principalmente, y eso ya refiriéndonos a una de las epilepsias focales más frecuentes, que es la del lóbulo temporal, es que el aviso más frecuente es una sensación abdominal un poco rara, que podría manifestarse como dolor, también una sensación de miedo a algo que no sabemos qué es, o una sensación de ansiedad a algo inespecífico. También hay un fenómeno que no es tan raro identificarlo, que es el que en francés le llamamos el déjà vu, que es una sensación subjetiva de que ya hemos vivido algo que pues nunca ha pasado, ¿no? Como la típica sensación de que ya he estado en un lugar en el que nunca hemos estado. Y también hay lo contrario, el jamais vu, que es la sensación de estar en un lugar desconocido cuando en realidad es la casa, es el trabajo, son lugares ya conocidos. Entonces, esos son los síntomas más frecuentes cuando las crisis se avisan. Cuando no se avisan, pues nada, son eventos súbitos que pueden tener un horario específico. Por ejemplo, es muy frecuente que algunas epilepsias se manifiesten solo en la noche o solo al despertar. Y también dependiendo de la lesión o del lugar del cerebro que genera los síntomas, pueden haber estos movimientos del brazo que pueden esparcirse hacia la pierna y hacia la mitad de la cara, y también son eventos en los que el paciente se queda viendo fijo. ¿Y cómo diferenciamos de otras patologías muy frecuentes que también existen, como son los síncopes, que son desmayos súbitos en los que el paciente se cae al piso y cierra los ojos, pero se despierta en segundos? Las crisis epilépticas podrían durar segundos, pero por lo general se estima que la gran mayoría duran más de 10 segundos y pueden durar hasta 5 minutos. Típicamente cuando cualquier crisis de cualquier naturaleza dura más de 5 minutos, pues generalmente ya, si es que es focal, es decir, si se genera una parte específica del cerebro, pues ya abarca todo el cerebro, o si es que abarcó todo el cerebro desde el inicio, pues el paciente empieza a dejar de respirar y el paciente estira sus brazos, se pone morado, se muerde la lengua, se orina, y eso ya son indicativos de una crisis generalizada. Y bueno, si dura más de 5 minutos ya es una emergencia franca, ¿no?
Sí, así es, pero también tenemos que insistir en que hay otros síntomas que también pueden ser el inicio de epilepsia, por ejemplo, la percepción de olores o de sabores desagradables, o la percepción o la referencia que hace el paciente de que escucha sonidos, de que escucha voces. Si son de corta duración pueden ser epilepsia, si son de larga duración será a lo mejor una psicosis. Sí, exactamente. ¿No es cierto? Entonces siempre tenemos necesidad de contarle a la gente que estos síntomas, si son de aparición brusca y de corta duración, puede ser el inicio de una epilepsia. Y cuando ya estas crisis se repiten sin recuperación de la conciencia, hablamos del famoso estatus epiléptico. Así es. Cuando una convulsión generalizada dura más de 5 minutos, ese es un término nuevo que se acuñó más o menos hace unos 6 años, el estado epiléptico inminente, es decir, que esa convulsión no va a parar a menos que el paciente reciba atención médica. Entonces, por eso una de las maniobras, y entiendo que es lo que queremos transmitir en este programa, es que cuando un paciente sabemos que tiene convulsiones, siempre es muy importante medir el tiempo de las convulsiones, porque eso puede salvarle la vida. Si se actúa a tiempo, se puede salvar la vida. Si es que las crisis duran menos de 5 minutos, igual, siempre es importante mantener la calma, esperar a que pase, detener la cabeza del paciente para evitar lesiones. También es muy importante una práctica muy común, que es meter cosas en la boca del paciente. Es muy importante, y muchos de los televidentes que alguna vez han visto una convulsión se darán cuenta que en una convulsión generalizada el paciente cierra la boca muy fuerte. Entonces, introducir cosas ahí, primero, pues corremos el riesgo de lastimar al paciente. Segundo, corremos el riesgo de que lo que sea que introduzcamos se vaya hacia la garganta del paciente y se asfixie, y el paciente pues convulsione y no muera por la convulsión, sino de asfixia. Entonces es muy muy importante evitar introducir cosas en la boca del paciente y nada más proteger su cabeza, porque las lesiones más frecuentes y las que más morbimortalidad causan, es decir, lo que más muerte causa a los pacientes, típicamente son los golpes en la cabeza, los traumas cráneoencefálicos, y en segundo lugar las quemaduras, que típicamente son con fuego, con agua hirviendo. Pero pues lo primero es que hay que asegurar al paciente, ¿no? Y no sujetarlo, porque la verdad no hay nada que podamos hacer para que la convulsión se detenga ese rato, ¿no? Así es la verdad. Lo que ha dicho el doctor Romero es sumamente valioso, sumamente importante, y hay que mantenerlo siempre en mente, que cuando un paciente inicia una crisis convulsiva, está con las sacudidas, está con las convulsiones, lo primero que hay que hacer es proteger al paciente. Hay que ponerlo en una superficie horizontal, dura, si se tiene a tiempo una almohadita o una ropa que se pueda enrollar para que sirva como de almohada, y siempre poner al paciente de lado para que las secreciones que expulsa en ese momento el paciente puedan caer hacia ese lado que está reclinado el paciente y no se vayan a la garganta y provoquen asfixia, igual que los objetos que se ha colocado en la boca, que siempre tiene que ser o un pañuelo o un trapo, cualquier cosa de tela, nunca ni bajalenguas de metal ni de madera, y peor otros utensilios que a veces hemos visto que les ponen un tenedor, que les ponen una tabla, siempre un elemento de tela, y esto va a prevenir lesiones, porque a veces también como consecuencia de la utilización de estos elementos duros, los pacientes pierden las piezas dentarias, y eso hay que cuidar también. Fíjense ustedes que estos son pequeños detalles, pero que le sirven a la gente en mucho cuando enfrentan y no tienen la ayuda médica inmediata para poder manejar al paciente. Y como ya lo dijo el doctor Romero también, cuando se inicia una crisis y esta se sigue repitiendo, siempre hay que conducir al paciente a un servicio médico, al servicio médico,
más cercano, porque puede entrar en lo que llamamos estatus epiléptico, en el que las crisis están repitiéndose una tras otra y ponen en riesgo la vida del paciente, que muchas veces ocurre porque como consecuencia de la crisis el paciente se cae en la cama o donde esté con la cara hacia abajo y terminan asfixiándose. Siempre entonces hay que tener esa precaución de posicionar al enfermo en una forma conveniente. Y por ventura, ya en la época moderna tenemos la posibilidad de no solamente decir en base a los síntomas, a la clínica del paciente, este es un paciente epiléptico, sino que se ha avanzado muchísimo e inclusive podemos monitorizar o controlar el paciente a distancia. Así es. Cuéntenos ese tema. Hay que recalcar, ¿no?, que el diagnóstico de la enfermedad es lo que se llama clínico, es decir, en base a lo que cuente el paciente o la familia, pues el médico neurólogo debe estar en la capacidad de deducir si es que tiene epilepsia o no el paciente, si los eventos de estos son epilépticos o no. Cuando hay muchas dudas, hay varias herramientas de las que podemos usar. El monitoreo a través de electroencefalograma es una herramienta muy útil. De hecho, es la herramienta que los médicos decimos el gold estándar, es decir, el estándar para el diagnóstico de la enfermedad, y consiste en conectar al paciente con electrodos sobre el cuero cabelludo y conectarlo a una cámara de video para evidenciar estas crisis, estos eventos epilépticos, y corroborar estos eventos con lo que vemos con la actividad cerebral. Muchas veces, si bien es un procedimiento que a veces suena fácil, todo depende de la frecuencia de las crisis epilépticas que tenga el paciente. Hay pacientes que inclusive sin tratamiento llegan a convulsionar 1 o 2 veces al año, y eso es complicado cuando se intenta hacer este tipo de procedimiento. Y sin embargo, no deja de ser el evidenciar los síntomas, no deja de ser muy útil, y también es un estudio que nos ayuda muchísimo para identificar el foco de las crisis, el lugar de donde salen las crisis epilépticas. Es decir que para un buen tratamiento necesitamos un buen diagnóstico, y para ese diagnóstico hay que insistir que lo más importante es la clínica, que el médico sepa recoger los síntomas que tiene el paciente durante la crisis, porque muchas veces, eso también tenemos que recalcar, que muchas veces tanto el electroencefalograma como todos los estudios son normales y el paciente sigue convulsionando, y por eso es más importante la clínica que todo el resto de exámenes. Esta ha sido nuestra charla de hoy. Muchas gracias, señores, y en los próximos programas seguiremos hablando de estos temas tan importantes. Muchas gracias y buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.